Hola, buenas. Hemos vuelto, disquisiciones en blanco y negro. Otra vez aquí en una edición de verano. También tenemos una pelota para darles un toquecito ya de verano. Y al fin, como decíamos, ya empezamos ya teniendo un nuevo invitado para ese tema que ya presentaremos así más adelante con calma. Y lo importante aquí es nuestro invitado, que es Adri. Nos viene aquí un amigo de nuestro director personalizado que ha subido el nivel, la verdad, la categoría. Y tenemos aquí a Adri que se presente un poco. ¿Qué tal? Muchas gracias. Dijo, ¿qué tal? Muchas gracias. Y sí, ya tenemos a Adri. Es un pana más, ¿eh? Qué gran Trátemelo bonito. Gracias. Trátemelo bonito. En el chat ahí yo quiero, Adri es mejor. Diego ya les para después, tranquilos. Y el tema de hoy es un tema así que puso aquí Diego. Es un tema muy bueno, la verdad, llamó la atención, que se trata sobre lo que es tener un ídolo, idolatrar a alguien. Y en ese tema vamos a ir un poco más sobre los superhéroes, Marvel, a los que son fan. Yo soy más de DC, pero bueno. Fuera del podcast. DC mola. Lárgate. Pero bueno, ignoremos eso. Vamos así un poco tema héroes y tema así, lo que es más centrado al personal humano normal de toda la vida. Un poco lo que es el... ¿Por qué idolatramos a la gente? ¿Hasta qué punto es bueno o es sano? Hay personas que idolatran mucho a otras y llegan a extremos que quizá ya no son ya psicológicamente adecuados. Pero quizá haya otras formas de idolatrar a la gente que sí que motiven algo positivo en las personas. Para eso tenemos aquí a nuestro maravilloso fan de Marvel para que nos acompañe y debata con nosotros. Pues nada, la pregunta importante es ¿Marvel o DC, más? Bueno, yo casi es un poco depende del momento del año. Ahora estoy más de DC, pero bueno, siempre estoy con Marvel. Siempre estoy con Marvel. No te vayas. No. Es que hay que reconocer que últimamente DC, digamos que está un poquito más en auge que Marvel. Pero bueno, Marvel siempre está ahí, es constante, que es lo que importa, es donde se notan los éxitos. Un poco de publicidad, ya está, ya está hecho. Hemos cubierto el cupo de publicidad. Yo creo que sí. Entramos en materia. El material grueso aquí hoy es hablar sobre eso, ¿no? Y la pregunta para iniciar así el tema es ¿qué es necesario para que alguien sea tu ídolo? ¿Cómo puedes idolatrar a alguien? ¿Qué crees que es necesario así más o menos para que alguien sea tu ídolo? Porque es importante. Sí, a ver, yo podría decir la fama, por ejemplo, porque es cierto que te da más visibilidad, pero realmente no creo que sea tampoco la fama, no creo que haga falta tampoco visibilidad, porque tú puedes también idolatrar a tu abuelo o un conocido o tu tío o tu tía o quien sea sin necesidad de ser alguien conocido y lo puedes idolatrar y es una persona que a lo mejor pues simplemente es buena con el resto de personas, es trabajadora, lo que sea, y por eso pues lo idolatras y lo tienes ahí como un poco un pedestal. Tampoco sabría decirte si hace falta ser bueno, porque hay gente que también ha idolatrado a malas personas y bueno, ahí tenemos... ¿Idolatras a la persona o idolatras a la idea que tiene de la persona? Ese es el tema. Porque también quizás al idolatrar a alguien lo ves de otra forma, crees que es mejor de lo que en realidad es, llegarás a lo mejor una mala persona, pero a lo mejor dices, esta persona pues es así y él no haría esto, lo que sea, y a lo mejor no lo sabes, porque realmente no lo conoces hasta tal punto o lo que sea, y mucha gente pues admira o idolatra a famosos que pues porque sea un buen actor o actriz o cantante, lo que sea, y a lo mejor solo conoces su música y poco más, pero o sus películas, pero tampoco sabes cómo es como persona, porque también esta gente tiene su vida privada y demás, y no todos son tan abiertos o lo que sea, o deportista, es decir, lo que sea. Preguntamos en que sí o sí, para idolatrar a alguien, por ejemplo, si yo voy a idolatrar a Diego es un famoso playboy, multimillonario, sexy de no sé dónde, para idolatrar a Diego sí o sí, estamos de acuerdo, es que yo quiero ser como él, no le voy a idolatrar porque... por algún otro motivo. La idolatras a una persona sí o sí es porque quieres llegar a ser esa figura que tanto ves allá arriba, porque siempre van a estar arriba de ti y tú lo ves y dices, wow, quiero ser como él. Sus valores, sus gustos. Al menos lo que representan así para ti. Porque igual, bien pueden ser personas famosas o no, tú tienes la idea de una persona. Tú tienes una información, es como lo que decías tú ahora, tú conoces su música, conoces sus películas, pero no conoces su vida privada. Tú tienes la idea de la persona que da públicamente. Incluso para la gente que no es famosa. Son personas que tienen un aspecto público cuando se relacionan con los demás. Luego hay una parte de la información de su vida que no conoces, que es su vida privada. Quizás sean personas que, yo qué sé,
no le dan nunca monedas a un pobre, o pasan completamente de la caridad, o nunca dan los buenos días, pero como tú, por ejemplo, tienes a ese compañero de trabajo que lo ves esforzándose mucho, lo ves ahí sudando todos los días, haciendo horas extra, y tú dices, yo quiero ser como él, yo quiero ser así de trabajador, quiero que me guste tanto mi trabajo. Y resulta ser que lo que pasa es que tiene que trabajar horas extra porque tiene que pagar un montón de deudas de juego y pagarse el alcohol, y tiene a una mujer divorciada con 2 niñas y tiene que darles la pensión alimenticia porque además engañó a su mujer. Y dices, yo quiero ser como él. Bueno, antes que nada, Diego dijo algo aquí que yo ya no estoy de acuerdo, es que el compañero de trabajo, en el momento que ves el compañero de trabajo esforzándose y todo eso, yo ya no quería que se idolatrar, sería más admiración. Porque dice, al ser como él, para que una figura sea idolatrada por ti, para decir la palabra idolatrar, sí o sí tiene que ser como una figura que lo tengas ahí arriba, como inalcanzable, que digas, que tenga sí o sí, eso también que dijiste, una figura, un aire de misterio, que algo que tú no conoces, siempre hay algo detrás que no conoces. Tenemos a Adri, que es un famoso, ya te puse a ti, yo también le toca eso, ¿vale? Gracias. Tenemos a Adri, que es famoso, y mi admiración para Adri, si es mi amigo, es te admiro, güey, o sea, eres buena persona, cuidas aquí, o sea, nos ayudas aquí, viniste aquí hoy, literalmente te admiro el hecho de que hayas venido hasta aquí. Hombre, por favor. A ver, faltaría más. Con nosotros. Eso es que la admiro. Es una persona que me parece, mira, interesante que haya aceptado venir aquí. Sin contar nuestra cámara, José Luis está. Siempre está cumpliendo. O sea, eso es Sí, es cumplidor y trabajador. A la hora de decir idolatrar, señor sí la tengo que tener como arriba y misterio. Yo creo que la diferencia No sé. entre lo que dices de admirar a alguien e idolatrar a alguien está más en el hecho de que cuando tú admiras a alguien, no olvidas ese factor humano de la persona. Es cierto que romantizas ciertas actitudes suyas, pero no olvidas el factor humano. Es decir, yo puedo admirarte mucho como amigo, pero no te considero un ente perfecto al que aspirar. Puedo considerar que tienes muy buenas costumbres para ciertas cosas, pero yo a ti te admiro y a Adri lo idolatro. Pues yo quiero ser exactamente como Adri. Me puedo obsesionar casi enfermizamente con ser como él. A mucha gente le pasa con famosos, por ejemplo. Sí, yo por ejemplo creo que el idolatrar a alguien es quizás algo más general. Tú por ejemplo puedes admirar una capacidad, una característica concreta de esa persona, sin admirarla a ella entera. Puedes admirar su capacidad de raciocinio, su capacidad de trabajo, el cómo trata a las personas. Pero a lo mejor otras facetas no admirarlas tanto o lo que sea. En cambio, tú si idolatras a alguien, yo entiendo que esto es la persona. Es decir, es que lo tienes, como bien decía Diego, es decir, que piensas que es perfecta esa persona. Es, pues, sí, lo que comentabas, una figura que la tienes ahí, casi angelical, que dices tú, Dios mío, perfecta. A lo mejor no es así. Y entonces, admiración yo creo que es un poquito algo más normal, quizás que no me sale la palabra ahora. El idolatrarlo quizás es más peligroso en ese sentido, porque a veces que tu sentido del raciocinio no sea el más adecuado. Entonces la admiración es un poco, lo admiro, pero con los pies en la tierra, es decir, veo que tampoco es perfecto, que es muy bueno en estas cosas, pero que es quizás humano en otras tantas. Me ha gustado. La admiración también tiene sus límites, porque realmente es cierto que idolatrar a un personaje es peligroso, siempre se le da ese toque, digamos que esa acepción negativa, pero admirar a alguien tiene un límite, porque ya que tú lo consideras humano, aparte de esas buenas actitudes, tú pones ciertos límites a cómo te afecta lo bien que piensas de esa persona. Pero cuando tú idolatras a alguien, hay gente que ha generado grandes cambios en su vida a partir de idolatrar a ciertos personajes. Esos personajes podían ser realmente personas normales que no fuesen la gran cosa, pero como alguien tenía una idea casi majestuosa de ese personaje, empezó a generar cambios en su vida en base a la idea que tenía. Si esa idea era muy positiva, quizá alguien que nunca había hecho deporte, a base de idolatrar a cierto personaje público que hace mucho deporte, ha empezado a hacer deporte. Y bueno, tomando ese tema que está lleno de deportes y todo eso, y dijimos que íbamos a tocar el tema Marvel y DC, así que pongamos ejemplo, idolatrar a Batman. Siento, yo. Bueno, pero antes de ir con eso, quiero hacer un apunte cerrando lo que comenta Diego. Yo creo que también
la admiración serviría para eso, porque tú a lo mejor puedes, puedes admirar a un deportista cuyo deporte a lo mejor no compartes o no practicas y admirarlo igual. O simplemente que lo admiras y tú pues voy a empezar también a hacer ese deporte y no llega a ser que lo idolatres, pero la admiración te puede llevar a eso quizás. Y son las similitudes estas que tiene la admiración y el hecho de idolatrar a alguien, pero que al fin y al cabo la admiración y el idolatrar a una persona o grupo de personas, bueno, sí, el idolatrar normalmente suele ser una persona, tampoco llegan a ser lo mismo, pero comparten algunas cosas, como por ejemplo esto que puedes admirar, a lo mejor admiras a, yo qué sé, un piloto de Fórmula 1, pero no te vas a poner a correr Fórmula 1, pues que es carísimo, lo que sea además, pero sin embargo lo admiras y no llegas a practicar el deporte. A lo mejor admiras a alguien que es un ciclista y no tocaste una bici en tu vida, pero te inspira, pues quiero meterme en el mundo del ciclismo y quiero, pues, ya sea de montaña, de carretera, quiero meterme en este mundo y sigue siendo admiración, quizás. Vale. Entonces, si ponemos con que idolatrar es un tema así ya mucho más potente y poner una figura ya a lo grande, os pongo en contexto más o menos. Idolatro mucho, pero muchísimo a una persona y pimba, se me cae la figura. Por eso dicen lo de nunca conozcas a tus héroes, ¿no? Exactamente. A tus ídolos, de hecho, dicen también a tus ídolos. Esa figura grande o se te cae, tipo, descubres lo que es, o literalmente esa gran figura que no fracasa, que no cae, es intangible, es potente, llega un momento de, como pasa con todo, ¿no? Decae, totalmente se va. Yo creo que ahí, por ejemplo, es donde entra uno de los puntos que diferencian el idolatrar a alguien de la admiración, porque tú puedes admirar a un actor por cómo actúa, pero saber que a lo mejor es un cretino o que no es, o desconoce su vida, o sabes que quizás como persona podría ser mejor. Y no es que se te caiga porque vas a seguir viendo sus películas porque dices tú es que es buen actor y lo sigo por esto, que luego no comparta sus valores o no me guste los comportamientos que tenga o no me guste como persona, pero lo admiras en ese sentido, entonces pues lo sigues viendo y sigues a lo mejor un poco tu vida como hasta ahora. Es un poco llega a ser el arte del artista, él ¿no? ha puesto claro. Algo buenísimo ahora mismo. Si tú idolatras a una por ejemplo, si tú idolatras a una persona, quizás te va a doler más el descubrir que no era tan bueno como pensabas, y ahí es donde entra el problema. Vale, tenemos el tema Michael Jackson entonces. Tema Michael Jackson, ¿aquí a alguien no le gusta su música? Yo estoy muy contento con Michael Jackson. Sí, yo como persona no lo conozco tanto, pero escucho su música. Vale, que tenemos aquí lo que es la figura detrás ahora de Michael Jackson, que todos ya sabemos lo que viene siendo con los niños y bla, bla, bla. Bueno, su música deja de ser buena, dejáis de admirarlo, dejáis de decir ya que es horrible. Para la gente que solo le gusta su música, o que ha separado por lo menos al arte del artista, que a Michael Jackson le acusaran de todo eso, realmente no afecta a que escuchen su música más o menos. Pero ponte en la situación de toda la gente que ha empezado una carrera musical en base a que admiraba tanto el éxito y cómo creció la figura de Michael Jackson viniendo de los Jackson 5, que eran ahí los 5 hermanos, desde pequeñitos hasta Michael Jackson el solo, y convertirse en rey del pop. Pues toda esa gente que empezó una carrera musical más o menos exitosa pierde a su figura de imitación inicial, aunque luego ellos hayan tenido una carrera musical distinta. Por eso yo decía lo de que la admiración tiene sus límites. Idolatrar a alguien es elevar al exponente la admiración. Los límites los límites de idolatrar a alguien ya son dañinos psicológicamente. Pero hay un rango dentro de idolatrar a un personaje que te motiva mucho más que admirarlo. Porque hay gente que, aun con la idea de que se empezase a acusar cuando empezó todo el rollo de los niños con Michael Jackson, obviamente había mucha gente que lo seguía defendiendo. Entonces, la gente que lo admiraba podía estar más o menos de acuerdo con lo de los niños, pero realmente no afectaba a su gusto por su música. Vale. La gente que lo idolatra sí. Tanto les viene bien para ir hacia adelante, les impulsa más que la propia admiración, pero si vienen malas noticias que hunden a ese ídolo, les echa mucho más para atrás. Vale, ya tocamos un tema así ya, lo que es mucho más arriba de idolatrar, y vamos a venir poner los pies en las tierras
La tierra es una, no las tierras. La tierra, que es directamente lo que es idolatrar, y es mucho más cercano, muchísimo más cercano. No pongamos admiración, sino que es idolatrar. Una admiración llevada al extremo, como tal dijisteis. Es una figura, todos tenemos una idolatración que es necesario. ¿Estamos de acuerdo? Si es necesario o no. Bueno, eso ya lo dejamos aquí unos segundos, que tomamos una pausa. Solo tomar una pausita. Y así volvemos rápido. con Bárbara y dice que quiere aquí Alex, que está intensito. Bueno, señoras y señores, hoy tomamos un corte publicitario en este capítulo, en este episodio. Es algo nuevo, no lo hicimos antes. ¿Veis el micrófono? Pues sí, el jefe ha contratado a José Luis aquí como cámara y no nos ha pagado. Entonces tomamos aquí una pausa de 5 minutitos, porque el invitado nuevo tiene que descansar, ¿vale? No matamos a la gente a la hora de trabajar. El jefe es bueno en cuanto a eso, ¿eh? Por cierto, ha pagado. El cámara compró un pantalón nuevo, pero a mí no me llegó el sueldo, ¿eh? Tengan cuidado. Así que vamos ahí con la cama, pausamos, descuento de 5 minutitos para descansar, y Adri ya puede relajarse un poco. De hecho, ya se levantó, fue al baño y está mejor. Mira, cuidamos a los Está nuestros. agarrando gustosamente una tetita. Se está agarrando gustosamente una tetita, pero bueno, aquí nos cuidamos, ¿vale? A ver cuando el jefe paga el mes, ¿eh? Que nos tiene esclavizado. Bueno, ya hemos vuelto. Hablamos un poco sobre el contrato, pero todo bien. No se pasa nada aquí. Aquí estamos bien. Bueno, la cosa, ya volvemos aquí del descanso. Tenemos a Adri de nuevo y aquí a Diego, el jefe. Y como decíamos, y al punto donde estábamos de lo que es idolatrar a alguien, y íbamos a bajar un poco al suelo, ¿no? Salir de lo que es la figura grande que tenemos y bajarlo aún más cercano, muchísimo más cercano, que viene siendo nuestros abuelos, nuestros padres, madres, primos, Hermanos. hermanos mayores, para venir al caso. Y la cosa es esta: todos de pequeños tenemos un abuelo, un padre o alguien que nos cuida, que nos crea, y desde pequeños siempre les llegamos a admirar. Sí o sí nos llegamos a admirar. Bueno, Zeus, tranquilo, ¿eh? Que tenemos aquí a Thor también, que está interesado en lo que viene siendo esto. Le hemos calentado la cabeza a los dioses y ahora viento a muerte, ¿eh? Ya suavizó. La cosa, que todos de pequeños tenemos una figura que llegamos a admirar, porque siempre son intangibles también, lo queramos o no. Cuando somos pequeños son figuras de personas grandes que tenemos, madre, padres, abuelos, que nos cuidan. Entonces ahí os digo, qué tan importantes son esas figuras para nosotros de pequeños, si llegamos a admirar o literalmente a lo extremo, como deberíamos decir, A idolatrarlos, ¿no? a idolatrarlos, sí, a idolatrarlos. ¿Y qué tan grave es eso a medida que vamos creciendo? Si llegamos a perderlas o admirarlas más fuerte, no sé si sabéis por dónde voy más o menos. Entonces, A ver, realmente creo que cuando eres pequeño es bastante útil, por lo menos si quien te está cuidando, esa figura, ese cuidador o esa cuidadora, está haciendo bien su trabajo. Es importante porque al fin y al cabo encuentras seguridad al idolatrar a esa figura, porque la encuentras como un castillo inexpugnable. No hay nada que rompa esos muros, por lo tanto te sientes seguro con esa persona. Pero el problema está cuando tú empiezas a romantizar las malas actitudes de esa persona, porque siguen siendo humanos, y tú romantizas esas actitudes según vas creciendo, porque tienes dos opciones: o aceptar que llevas idolatrando a un cretino toda tu vida, y que además ese cretino te lleva cuidando toda tu vida, o romantizar lo suficiente sus malas actitudes como para justificarlas, que por ejemplo lo ves en muchos casos de que los padres tienen aislados a los hijos o así, y hablas con los hijos y te das cuenta de que los hijos realmente no sienten que les estén presionando, están justificando a los padres muchas veces. te tomo esa palabra que acabas de decir, se la paso a Adri, y es que lo que dijo Diego ahora mismo, importante, que es la medida que te va creando la persona, porque a ti no que sea, la medida que lo está haciendo mal. Nos atacan. A ver, Diego, si te porque Nos atacan. Si la persona que te está criando, te está cuidando, eres pequeño, un crío de 5 años, lo hace mal, sí o sí, damos por hecho que vas a acabar cogiendo todas esas manías de la persona, porque vas, no sé, desde pequeño lo tienes como figura. Y es eso, la importancia de cómo te educan los padres y todo eso. Si tus padres o tu abuelo te educa que está bien, literalmente coger el vaso y pa en la cara, te lo vas a quedar y vas a decir que es lo correcto. Llegas en el cole y lo vas a hacer.
Sin embargo, no vas a perder lo que es el idolatrar a la persona esa, en mi opinión. Si lo estás idolatrando, lo vas a seguir teniendo. Y esas malas manías lo seguirás teniendo y lo vas a crecer con él. Es importante cómo te educan. Entonces lo que dijo Diego de si una figura que idolatras es mala, igualmente seguirás idolatrando, aún sabiendo que es mala, porque la tienes como algo fuerte ahí arriba. ¡Pa! Como eres un crío, no se te va a caer esa figura, no tienes una conciencia grande de que se te va a caer o no. Ahí te lo paso. Sí, a ver, es lo que comentábamos antes también del peligro de depender de quién idolatras, si idolatras a una buena persona o una mala persona. Sí que es cierto que cuando eres pequeño es más complicado, que todo te parece más grande, piensas que siempre tienen razón las personas mayores. Yo creo que ya va un poco más ahí el tema de no hace falta que idolatres a tu padre, a tu madre, a tu abuela para que pienses que lo que está haciendo está bien porque simplemente es mayor. Quizás ahí ya entramos en tema de educación, de cómo se puede volver algo cotidiano por el simple hecho de verlo siempre. Ya no sería tanta admiración o idolatrar. No sé, o sea, depende, pero no sé yo hasta qué punto un niño puede llegar a idolatrar a su padre. A lo mejor simplemente es su padre y dice, pues yo hago esto no porque idolatra a mi padre, sino porque él lo hace así, es mi papá, es mayor que yo, y si él lo hace así, tiene que ser así, porque tiene que tener razón porque es mayor. Pero ¿qué pasa cuando creces? Toda esa gente, cuando ya no tienes 5 años, cuando tienes 17, cuando tienes 15, y la gente te dice, oye, pero esto que hace tal persona que tú admiras tanto, que tanto quieres o tanto idolatras, pero está fatal, esto no tiene sentido, esto es una locura, es una tomadura de pelo. Y de repente lo justificas. En vez de decir, bueno, vale, sí, llevo 15 años equivocado. Esta es una mala actitud que no debería tomar como ejemplo porque tiene un montón de fallos y está mal ética y moralmente en muchos sentidos, pero no, generalmente lo justificas. Es raro ver a una persona... Sí, es complicado. O sea, cuando tienes algo tan interiorizado... Mayor, sí, o sea, no suele ser habitual que pase eso, que pegues un cambio tan brusco en la forma de ser con algo que llevas tan interiorizado. Y a lo mejor es eso, no es ya esa parte de la admiración y de idolatrar a alguien. Tú sí ves que tus padres así se han comportado de cierta forma, aunque estén equivocados, es muy posible que tú seas así. No siempre. Unos padres pueden ser muy quizás sobreprotectores con su hijo y tú pensarás que a lo mejor el hijo va a ser como los padres. Puede ser, o puede ser justo al contrario, que al final cuando se libera sea todo jauja y demás, y ahora pues voy de fiesta o lo que sea, cuando los padres todo eso se lo tenían prohibido y demás, y dices tú, bueno, podría ser que hubiera salido igual, o al final se cansó y cuando ve que tiene libertad, pues dice ahora a vivir la vida que a lo mejor no me dejaron vivir mis padres por sobreprotegerme. Hace mucho tiempo que se dijo, puedes crecer bajo las mismas raíces sin profesar los mismos principios. Claro, ese es el tema, es decir, por ejemplo, dos niños, hermanos, que son criados por las mismas personas, y puede ser, es decir, el criarlos de cierta forma puede desembocar en que una persona sea de esta forma o de la otra también, y sale un hermano de una forma y el otro de otra forma completa. Es decir, si tú son hermanos, han vivido en la misma casa, son de la misma madre, las ha educado la misma gente, y sin embargo son dos caras de una misma moneda, dos posibles resultados, los dos posibles resultados que había. Dices tú, y es curioso porque, es decir, a la hora de educarlos o así, se les ha educado con igualdad, es decir, no ha habido favoritismos, ni se les ha educado de una forma distinta a uno que a otro, y sin embargo son completamente diferentes. Es curioso, ¿no? Al fin y al cabo es un poco impredecible porque no sabes tampoco qué es, o a partir de qué momento se empieza a formar también, es un poco la personalidad también de cada uno, depende de cómo sea cada uno. Va a ser más, a lo mejor, echado para adelante en unas cosas, o va a tener más miedos, o va a ser de una forma o de otra, más dependiente, menos dependiente, y ¿todo eso crees que puede afectar directa o indirectamente a lo que tarden en darse cuenta de que todas esas figuras de la infancia son seres humanos como ellos, sí, que no tienen ningún tipo de superpoder que los haga especialmente superiores a los demás? Sí, porque, es decir,
pongamos, una persona que es más eso, echada para adelante, ¿no? Que bueno, así a todo y venga para adelante, que ha que me trabo, ha madurado más rápidamente y a lo mejor tiene una personalidad no pasota, pero más en el sentido de, vale, mi madre, pero es una persona normal y corriente, que no la tengo por qué idolatrar y demás, y decir, la admiro, la respeto, lo que sea, o no, depende de cómo la haya criado, cómo la haya tratado, y al contrario, el hermano, que depende de la madre para todo, que es decir, que sí que vea a la madre completamente distinta y que dependa de la madre para todo y que la tenga como un ejemplo a seguir quizás. Son hermanos de la misma madre y lo mismo, y uno completamente diferente al otro. Y uno a lo mejor sigue idolatrando a la madre, tiene otra personalidad completamente al hermano, y el hermano pues, vale, mi madre, pero yo puedo hacer mi vida, quiero hacer mi vida aparte y demás, y quiero salir del nido y demás, y al contrario que el hermano, por ejemplo. Bueno, si os tomo es bajo un poco las ramas que nos fuimos, porque nos fuimos a lo que viene siendo ya la educación. Se veía venir, nos íbamos a ir por las ramas. Como dijimos, esas disquisiciones en blanco y negro, señores, o sea, hablamos de una cosa y vamos a la otra, no pasa nada, que va bien, o sea, son temas nuevos que podemos tocar más adelante en siguientes episodios, y lo que viene siendo la educación y el crecimiento de los niños y todo eso es un tema buenísimo, es una palabra complejo, pero interesante. Complejo y muy interesante. Ahí ya venía siendo la psicología y todo eso. Bueno, bajamos un poco y os pongo sobre la línea más o menos, y cambiando la idolatración por admiración. Un ejemplo muy sencillo es Diego, que es pequeñito, Diego con 5 años. Su papá siempre conseguía levantar una cosa y ahí va Diego, ¡hala papi, hala! ¡Qué fuerte eres! Y Diego no puede con eso, no puede levantarlo. Y eso viene siendo la creación de una admiración muy fuerte de quiero ser como mi padre. O sea, mi papá levantó eso solo. Llego al colegio, lo admiro y llego ahí a decir a mis amigos, mi papá ha levantado una mesa así, solo, solo, y ni nadie le ayudó. Es muy fuerte. Y bueno, llego yo y digo, yo no consigo. Y Diego, voy a ser como mi papá. Cuando Diego va creciendo, ve que, bueno, es una fuerza natural que vas ganando. ¿Eso es perder la admiración, perder la figura, o es darte cuenta que literalmente son personas normales y todo eso? Sinceramente, creo que es humanizar. Es humanizarlo, exactamente. Porque tú no tienes por qué perder la admiración, no pierdes, porque ya de por sí la propia admiración incluye que el factor humano es tú no dejas de ver a la otra persona como un igual. Vale, tienes esta característica o este factor en ti que yo admiro mucho porque considero que lo haces muy bien, pero tú no dejas de ser humano. A mí no me pareces superior a mí, no me considero inferior de ninguna forma solo porque tú tengas una costumbre o una actitud que a mí me parezca admirable. Vale, concluyendo todo esto, estamos de acuerdo entonces que la admiración, la idolatración también es cuando tenemos una figura con unos valores, ética, algo que queremos poder llegar y querer llegar, pero no sabemos si podemos, pero queremos llegar y admiramos, ¿no? Queremos llegar ahí, pico y pala llegamos. La cosa que cuando llegamos a ese punto, por ejemplo, Diego creció, puede llegar a ser mucho más fuerte que su padre. Es que por favor, señores, está fuerte. Llegamos al punto donde literalmente ya estás al igual que tu figura de idolatración y admiración. En ese momento, ¿qué crees que pasa? Tipo, buscas otra figura para seguir adelante, porque otros se van a admirar a ti o idolatrar a ti también, pero buscas otra figura para seguir adelante, o ya es tu vida propia y eso. Es necesario siempre tener una figura para admirarte, o admirarte no, para motivarte, o... Supongo que dependerá de si es admiración o idolatración. Dejamos que si admiras a la persona, al final, si lo ves como un igual, dejamos que es idolatrar. Sí, pues necesario llegas una al figura. punto y ya. O sea, todos aquí, tienes una figura que idolatras, que tú dices, ¡fuah! Quiero ser como él, macho. A mí mismo. Ahí está, ¿no ves? Es un punto interesante porque... Es un punto bueno, así mismo. Cojo eso y quiero aprovechar Ahí que está. estaba acordándome en una ceremonia de los Oscar, creo que recibió el premio Matthew McConaughey, y en el discurso dijo que le habían preguntado que quién era, a quién admiraba o quién era su ídolo y demás, y dijo... Es verdad. Pero hazme esta pregunta dentro de 10 años. Él Y dijo, y dentro de 10 años me hicieron esa pregunta y creo que dijo algo así como, vuelvan a preguntar en 10 años. De tal modo que su ídolo era él dentro de 10 años. Y dentro de esos 10 años, dentro de otros 10 años y demás, siendo su propio ídolo,
O sea, esto te hace aspirar a querer ser más. Y esa ambición, pero de la buena. Y me pareció un mensaje muy interesante, muy positivo y que justo es lo que estamos tratando Ahí y lo está. que comentaba justo Buenísimo. Diego. O sea, Sí. no siempre es necesario tener una figura Exacto. exterior para poder motivarte a ser mejor. Puedes ser tú mismo, como dijiste, por ejemplo, con el ejemplo que pusiste, tú mismo, creyendo que mañana siempre voy a ser mayor, o sea, voy a ser más grande, voy a ser mejor, voy a ser más fuerte que hoy. Más viejo. Más viejo, pero más fuerte. Y más sabio. De la edad viene la sabiduría, estamos. No siempre, tengan cuidado, ¿eh? Y vamos mejorando, ¿no? Siempre voy mejorando. Yo mañana seré mejor que hoy. Eso ya te motiva a despertarte y mejorar. Y resumiendo y concluyendo todo eso en una bola, resultamos con que para idolatrar tenemos que tener unas éticas y admiraciones para la persona también. Tipo, tienes que admirarla para llegar a idolatrar. Sí o sí, te tiene que gustar sus valores, sus gustos, su nivel en el que estar para querer llegar ahí. Ahí estamos de acuerdo. Por lo menos la idea que tienes de todo La eso. idea que tienes de todo eso. Si no estáis de acuerdo en ningún punto, lo decimos, ¿eh? No, sí. Lo resolvemos aquí Quitamos la mesa, tiramos las tazas. y lo resolvemos. Y Sí, yo creo que justo viene, también me estaba acordando, a raíz de la película Superman que se estrenó hace nada, poco menos de un mes o así, salieron en redes sociales muchos memes y demás con el típico texto de yo saliendo de ver Superman queriendo ser mejor persona. Y al fin y al cabo el hecho de idolatrar o admirar a este personaje que en sí el mensaje que lleva es el tratar de ser bueno con los demás, tratar de ser mejor persona y así. Es un poco como el mensaje de Matthew McConaughey porque al fin y al cabo lo que te hace es tratar de no querer ser como Superman, o sí, pero el hecho de que gracias a eso querer ser mejor persona cada día y demás, que no deja de ser admiración y es al fin y al cabo el mensaje del personaje en cualquier medio, película, TV o lo que sea, y es lo que te impulsa a querer mejorar cada día, día tras día y esperar un día mejor al anterior y así sucesivamente. Y que a lo mejor sí que te acabas convirtiendo en tu ídolo, como decía McConaughey. Ha sido una buena temática la de hoy, ¿eh? hombre, se está haciendo buena, está haciendo Yo- buena. Aún no terminamos porque Bueno. el final lo quiero. Aún quiere más, aún quiere Aún el final va a estar apretar bueno. más. Y aún vamos a continuar así un poquito más. Aún tenemos tiempo, Ya, el que está sentando viendo ese vídeo, podemos continuar un poco más. Así que El tranquilo. Dire dice que sí. Si te está gustando, toma una pausa, vete por el agua, que olvídase del agua para beber. Alex quiere hablar de Marvel y DC todavía, que no. Aún falta DC, no Aún vamos a Batman, por favor, señor. Yo quiero que Otro- Superman es de DC. Hombre, Sí, tocamos a Superman un El de los poquito. calzones por fuera es de DC. pero prefiero Batman. Batman también lleva los calzones por fuera, ¿no? Porque a la hora de idolatrar, Bueno. a ver, comparamos ya con que Superman no gana como Batman, lo siento. Batman paga. Superman. Al final hay pelea. Yo tengo aquí a Superman diciendo, no tiene superpoder. Mía, tiene pasta, tío. ¿Y cuál es su superpoder? Es millonario. Hombre, ahí lo tienes, ahí lo tienes. Y bueno, ponemos a la figura de Batman como una figura grande. Ahora mismo, imagínate, yo idolatro a Batman, a lo grande, quiero ser como Batman. Así que empiezo a entrenar, gimnasio, sigo flaco, y me esfuerzo. Te das cuenta que no puedes llegar a ser como esa persona. Y en ese momento te decaes, cambias de figura o cómo crees que es. Depende de... Por eso yo decía que hay cierto grado de idolatración que es sana y cierto Otros grado que que no. Otros te matas para ser como Hay- una persona. Hay grados en los que tú no puedes llegar a ese objetivo. Tú no puedes tener el físico de Batman porque el físico de Batman que te han puesto en X película no es natural. Eso es súper Entonces, tú coges y te esfuerzas al máximo todo lo que puedes, pero no llegas. No llegas. Lo siento, no llegas. No llegas, tío. Gracias. Pero hay gente que dice, vale, yo no puedo llegar a ese físico porque no es real. Pero yo puedo tener un buen físico, considerar que tengo un buen físico, quedarme contento y hacer deporte sano. O puedo obsesionarme y llegar a los extremos en los que entreno hasta romperme los músculos porque necesito llegar a ese punto, a ese físico irreal para estar contento conmigo mismo. Vale, eso también es bueno, estamos de acuerdo, llegamos, es un argumento interesante. Y ya te llevo también por otra rama, que es lo que viene siendo la publicidad, para los que estudiaron aquí audiovisuales, bachillerato artístico, tenemos a nuestra cámara que sabe de todo este tema. ¿Y los de marketing?
Por favor, El cámara no es el único que estudia audiovisuales. Por favor, Tranquilos, si aquí audiovisuales tocamos todos, ¿vale? Vale, la cosa. El tema publicidad. En el tema publicidad tenemos una característica curiosa, que es que cuando una marca es muy buena y famosa, y quiere que tú llegues a comprar eso, se quiere que tú te sientas cercano a la persona, literalmente el modelo que va a publicitar la taza te está sonriendo. Y te sientes más cercano a la persona, más cómoda, tipo, es mucho más familiar, más cercana. Pero ¿os habéis dado cuenta que en todas las marcas grandes de relojería, de top grande, ningún modelo sonríe? Es literalmente para eso, tipo, llegar a ver a la persona, idolatrar y decir, yo quiero ser como esa. Oh, wow, chaval, ahí tenemos a Johnny Depp con un perfume todo guay. Qué pedazo de todos sabemos, anuncio de ¿no? perfume. Todos sabemos que ese anuncio es impresionante. Johnny Depp no está sonriendo en eso, ¿eh? Ya además tú le ves potente y dices, impresionante, yo también quiero ser, y te la compras. Ya luego la cara te cambia porque no eres igual, pero bueno. A ver, no vas a tener ni sus tatuajes, ni su cara, ni su pelo, ni su barba, ni su coche. Pero estamos de acuerdo que funciona. Funciona porque lo importante detrás de una figura que idolatras es el misterio que viene detrás. No lo conoces de todo, pero es misterioso. Tú quieres ser como él. No lo conoces, literalmente no llegas a conocer. Pero lo conoces detrás. Lo ves, no lo conoces por detrás. Es algo como un poco más misterioso para ti. Entonces quieres ser como él y no se puede desvelar lo que viene siendo su figura, su cara, de sus bromas y todo eso, porque vas perdiendo, lo vas notando que es una persona normal, tranquila, que va de compras, compra bolsa de plástico y está yendo con él por la calle en pijama, ¿sabes? Y dices, bueno, yo también soy así, macho, mi lunes es así, normal. Entonces ya como que vas reduciendo eso. Sí, más o menos todo lo que venimos diciendo, tocamos 3 puntos importantes. Si estáis de desacuerdo, díganlo, lo resolvemos ahí. Nos echamos y ya está. El sexto está por algo, señores. Está bien. A ver, no, tío, que necesito para el sueldo, coño. Tranquilo. Bueno, los 3 puntos necesarios para que una persona sea una figura que idolatra es tener un misterio detrás y ser una figura grande. Sí o sí es una figura muy grande que deseas llegar a ser. Segundo, unas éticas, unas costumbres o cosas que tú deseas que sea igual que tú, ¿vale? Que tiene que tener unas éticas, manera de ser, manera de tratar a las personas que tú quieres y deseas que sea como tú. Y por eso te vas moldeando para ser como la persona. No estamos en desacuerdo, ¿no? Por ahora no. Por ahora no, de momento. Y que sea Batman, que si no, no sirve. Vale, tío, tranquilo. Vale, tío. Y eso sí, ha sido así más o menos el tema, lo que viene haciendo idolatrar, admirar a las figuras grandes, cercanas, padres, madres, abuelos. A los que admiran a sus abuelos, por favor, dejen ahí una ¿Cómo le decías tú? Una acariciadita al like. Una acariciadita al like, por favor. Si no, no queréis a vuestros abuelos, está mal, ¿eh? Qué feo me parece. Es que qué feo me parece. Y Está bien vale. feo. Nos vemos en el próximo capítulo.